esté de acuerdo a sus expectativas. Les quiero comentar un poquito acerca de todo lo que he venido haciendo a lo largo de mi vida. Es un poquito más, ¿no? 15 años, 25, pero bueno, 10 más, 10 menos, no pasa nada. Soy egresado del culinario de Estados Unidos, de América, de Culinary Institute of America de Nueva York, y tuve la fortuna de trabajar allá un tiempo en Nueva York en varios restaurantes y después trabajar en México, en Europa y en Asia. Entonces, la fortuna de estas oportunidades justamente que me ha permitido ver no solamente lo que sea en nuestro mercado, sino en otros mercados, en otras latitudes, y de igual manera las aplicaciones de muchas de las cosas de las que vamos a platicar. Como chef y aficionado a la comida, me jacto de ser un gran gourmand y entonces todos mis ahorros se han ido en comer y en beber. Entonces, si ustedes me preguntan dónde está mi dinero, se los puedo decir aquí en las capas de grasa que rodean mi cuerpo y es justamente a lo que me he dedicado porque digo, para poder hablar de algo hay que conocerlo, hay que vivirlo. Y muchas de las experiencias de las que os voy a platicar el día de hoy, he tenido la fortuna también de vivirlas, de experimentarlas y de saborearlas. Entonces, sin más preámbulo, voy a poner la presentación y voy a empezar a platicarles de la cocina molecular, pero antes me gustaría decirles que es complicado, porque justamente cuando estaba preparando la presentación platiqué con algunos de mis colegas chefs que han trabajado en algunas de estas cocinas y alegábamos que realmente la cocina molecular como tal no existe y los grandes representantes, de los cuales ya hablaremos más tarde, dicen que no existe la cocina molecular, que es algo que alguien inventó y se creó así. Pero bueno, la realidad de la vida es que está ahí, se utiliza mucho. Tristemente en México no es tan desarrollado, ya platicaremos por qué. Pero bueno, cuando me pidieron que hablara de esto fue justamente, bueno, decidí que sí, porque justo quiero dejar claro qué es y qué no es. Entonces voy a comenzar por decirles qué es la gastronomía molecular y qué es la cocina molecular. Son dos cosas totalmente diferentes. Si no totalmente, son diferentes. ¿Qué pasa? Que muchas veces las confundimos y muy probablemente ustedes, como científicos, van a trabajar con gastronomía molecular. ¿Qué significa esto? Es el análisis de los procesos físico-químicos que intervienen en la cocina. Entonces, todo esto lo hacen en un laboratorio. No es que los gastrónomos moleculares cocinen, sino que se dedican a analizar hasta qué temperatura llegan, hasta dónde los puedes empujar, en qué momento se gelifica algo, en qué momento puedes verificar qué se requiere, qué no se requiere, cómo reaccionan las moléculas. Pero ellos analizan todo esto y lo dejan por escrito y lo comparten, ahora sí, con los cocineros, con nosotros, con la gente que estamos pues ahora sí que en frente de la estufa y entonces ahí sí podemos hablar de cocina molecular, que significa aplicar esos principios científicos que ya ustedes como científicos han analizado y han descubierto y han estructurado para elaborar los alimentos. Entonces de ahí que muchos de los chefs no admitan que existe una cocina molecular per se, porque finalmente lo que estamos haciendo es retomar muchos de los principios básicos de cocción, de temperaturas, pero les hemos perfeccionado. Y no solo eso, se utilizan sustancias adicionales, voy a platicar justamente de ellas, en los procesos. Y además hay métodos muy específicos que se utilizan precisamente para este tipo de cocina. ¿Qué pretende la cocina en general? La cocina, lo que yo siempre digo es que yo no cocino, yo genero una experiencia. Entonces, ¿qué queremos como chefs? Generar justamente esa experiencia. Porque digo, para cocinar y sin demeritar a nadie, una sopa de fideos, me quedo en mi casa. Yo lo que quiero cuando salgo es que todos mis sentidos se vean, así que no atacados, pero que llamen a todos mis sentidos. ¿A qué me refiero? El oído, el olfato, el gusto, todo tiene que estar cubierto y justamente la cocina molecular lo que trata de recrear justamente es todo eso, pero a través de los sentidos de una manera diferente. Por eso es que vienen estas verificaciones, las espumas, los cambios todo lo que tiene que ver con cambios composición de los elementos, porque es lo que estamos justamente buscando. Olvidé decirles que si tienen alguna pregunta, con mucho gusto la hacemos al final, ok, eso olvidé decirles. Y bueno, continúo entonces. ¿Quién genera este concepto de cocina molecular? Bueno, pues resulta que existen dos representantes de gastronomía molecular, perdón, Hervé Thie y Nicolas Curti. Ambos, bueno, uno es
fue. Bueno, el primero es francés y el segundo es polaco, si no me recuerdo. Y realmente ambos lo que hacen son científicos. Entonces, justamente empiezan a analizar todos estos elementos y todos estos procesos que se dan en la cocina, pero desde un punto de vista científico, con una estructura científica, es muy importante. Pero además se descubren nuevos ingredientes, no nuevos ingredientes porque siempre han estado en la naturaleza, pero se descubren las propiedades y estas propiedades, ¿qué efecto van a tener en los alimentos? Y ahí es donde realmente surge, ahora sí, la cocina molecular. ¿Qué hacen estos chefs? Dicen, vamos a tomar esos elementos, estos nuevos ingredientes, estas nuevas adiciones que ya estaban ahí, pero que no se habían extraído, que no se habían aplicado a la cocina y empiezan a utilizarlos. ¿Quiénes son los grandes representantes de la cocina molecular a nivel mundial? Pierre Gagnère, Ferran Adrià, Grana Schatz y Gaston Blumenthal. Voy a hablar de cada uno de ellos al final. Lo que quise es, justamente a partir de aquí, yo ya no voy a hablar en sí de lo que es gastronomía molecular, sino de la cocina molecular y lo que sucede en estas cocinas justamente. Porque, bueno, la parte científica está detrás de todo esto, como decía, y son todos los elementos que tomamos, pero vamos a ver realmente entonces qué hace a la cocina molecular. Yo les dije concretamente que eran dos elementos. Primero, bueno, no es un enfoque científico de la cocina tradicional, que es lo que muchas veces la gente piensa. Ahora, sí nos valemos de la gastronomía molecular, como insisto, y aquí lo importante son los ingredientes empleados, los cuales no necesariamente son moléculas complejas, porque la gente dice, cocina molecular, seguramente las moléculas. No son moléculas complejas, pero sí hay ingredientes adicionales que nadie, insisto, conocía para estas aplicaciones previo a la década de los 80. En Oriente ya se empleaban muchos de esos ingredientes, pero no con estos fines. Y realmente ya el acuñar el término y el decir, el hablar, este platillo es cocina molecular o es el resultado de una cocina molecular, va a ser oficialmente a partir de 1988, que es justamente Pierre Gagnère, que lo utiliza en sus restaurantes que tienen a la fecha 3 estrellas Michelin. Cuando hablamos de las sustancias adicionales empleadas, tampoco crean que son cuestiones muy profundas y demasiado científicas, sino son varias muy específicas. Es más, si ustedes entran hoy por hoy a cualquier sitio web y buscan cocina molecular, les van a vender kits de cocina molecular que van a incluir seguramente todas estas sustancias o mínimo 5 de ellas. Está el ácido ascórbico, ácido cítrico, el agar-agar, el carragenano, el aginato de sodio, las sales de calcio, la goma de shanato o shanato, como le quieran llamar, lisina de soya y el líquido, aquí es nitrógeno líquido, lo dejé en francés, nitrógeno líquido. Entonces, voy a hablar de cada una de ellas y voy a explicar justamente qué uso tienen en esta cocina molecular. Empezamos con el ácido ascórbico. Bueno, todos lo conocemos, ustedes lo identifican perfecto y se obtiene evidentemente de la síntesis o de la extracción de ciertas verduras o de ciertas frutas y principalmente lo que hace es acidificar las preparaciones, pero hace algo más importante que eso. Va a evitar la descomposición de las frutas y las verduras primordialmente. Todos seguramente lo han hecho en casa y si no lo han hecho, los invito a que lo hagan. Corten un aguacate que se oxida muy fácilmente, expriman un poco de limón sobre la pulpa y van a darse cuenta que no se va a oxidar. Va a quedar verde, perfectamente verde, durante mucho tiempo. Esto es algo muy básico y muy clásico que la gente hace. Cuando se cortan manzanas, ustedes cortan una manzana esta noche, déjenla ahí 10, 15 minutos, va a empezar a oxidarse justamente por el oxígeno que afecta sus moléculas. Pero si ustedes le ponen un poco de limón, un poco de jugo de naranja, les garantizo que eso no va a suceder. Se va a quedar blanca la manzana, blanca la pera. ¿Y esto para qué se utiliza en la cocina molecular? Justamente para eso, para mantener ese colorido que estamos buscando. Recuerden que hace un momento les dije que buscamos una experiencia. Cuando estamos creando un platillo queremos una experiencia completa. Entonces, sería muy triste que el aguacate en lugar de verse verde se viera negro o que la preparación a base de una verdura, por ejemplo, como pudiera ser la coliflor, que es blanca, se viera gris. Queremos mantener esos colores. Entonces, este ácido ascórbico ya bien se extraído de estas verduras o del limón, concretamente, de alguno de estos cítricos, que es el que sigue, puede utilizarse justamente para este objetivo. O el ácido cítrico, hablando de esto justamente, que también nos sirve para acidificar las preparaciones y desde luego también para darles una mayor vida en cuanto a color principalmente.
Ahora bien, Oscar, tenemos, ¿sí? ¿Me perdón la escucha? interrupción, pero creo No, que no. no estás compartiendo pantalla. Bueno, no estás compartiendo y no sé si querías ahorita. Ah, perdón, claro. No, 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 perdón. Yo la veo perfecto y ustedes no la ven. Qué bueno que me dices. No, me regreso. Una disculpa. A ver, ¿qué hacemos? Justo lo que quise evitar. Ajá. A ver, vamos a ver. Ahora Sí, sí, ¿la ven? sí, ¿O ahora todavía sí no? se ve. Ahora sí, bueno, Perfecto. de una disculpa, ¿eh? No, no, A no, ver, me por favor. regreso rápido aquí. Bueno, eso era al principio. Y nos vamos entonces ahora. Voy a quitar esto de aquí para que no se vean. ¿Están de acuerdo? Ok. Bueno, hablaba justamente de la astronomía molecular, pues sí, los representantes. Lo que no es, lo que sí es, cuando surge y de las sustancias que les hablaba yo, de las cuales voy a hablar cada una de ellas, ácido ascórbico, el ácido cítrico, y nos vamos al agar-agar. El agar-agar proviene de, curiosamente, de algas rojas. Por eso decía yo que mucho de esto ya se utilizaba en Asia hace muchos años, hace siglos incluso, pero no le daban esta, bueno, no sé si esta extracción que ahora hacemos, como la podemos ver ahí en polvo, les puse una foto justamente porque así es como la venden. La encuentran aquí en la Ciudad de México, les puedo decir que en la tienda La Cosmopolita sobre Avenida Revolución, que se especializa en este tipo de sustancias, no solo estas, todas las que tienen que ver con la industria de los fármacos y demás, ahí la encuentran. ¿Y qué hace esta sustancia? Concretamente lo que hace es, va a ayudarnos a gelificar. ¿A qué me refiero con gelificar? Hacer una especie de gelatina, pero más bien a darle un poco de consistencia justamente gelatinosa. Ya vamos a hablar más adelante de los procesos. ¿Qué más tenemos? El carragenano, que proviene de esta alga que vemos ahí, que es una alga roja, y también nos ayuda para justamente darle esa consistencia de gel, esa consistencia gelatinosa a las texturas, pero aparte de eso nos va a dar una cierta elasticidad y es transparente. Esto es muy importante, porque ustedes ahorita a lo mejor están pensando, bueno, ¿y la granetina? Sí, también podemos utilizar granetina. La maravilla de estas sustancias que utilizamos en cocina molecular es que nos van a permitir dar texturas y colores justamente a esas preparaciones que nosotros queremos, que la gente a veces ni siquiera se, o sea, cuando ustedes están viendo un espagueti, ahora les voy a enseñar fotos, un espagueti, quizás digan, ah, pues es como de agua cristalina, y no, y cuando le dan esa mordida, resulta que es un espagueti, pero está relleno de algún tipo de pescado, de arenque, por ejemplo, o es de salmón, pero es ese espagueti justamente generando esa textura o de repente es como, ah, me estoy comiendo una gomita, pero no es una gomita frutada, sino es una gomita con sabor, por ejemplo, a trufa blanca, trufa negra. Entonces, es justamente lo que nos va a permitir y van a ver ahorita el tipo de texturas que generamos. ¿Qué más tenemos? Tenemos el alginato de sodio, también un extracto de algas, también lo venden así como lo ven aquí, es una presentación típica de alimentos y bebidas. Y lo que hacemos con el alginato de sodio lo utilizamos como un espesante y se le añade calcio, también puede ayudar como un gelificante. Ahorita que hablemos de las gelificaciones van a ver la aplicación justamente de esto. Tenemos las sales de calcio, que ustedes seguramente están muy familiarizados con ellas, el lactato de calcio, cloruro de calcio, gluconato de calcio. Todas estas se obtienen del cloruro de sodio, evidentemente del carbonato de sodio o del ácido láctico. Eso es muy interesante, porque justamente en la leche podemos obtener muchas de estas y las vamos a emplear en qué concretamente en la esferificación. Ahorita vamos a hablar qué es la esferificación. Y bueno, la goma de xantano o el xantano, como le quieran llamar, que esto curiosamente resulta una fermentación de la sacarosa o de la glucosa gracias a una bacteria que le llamamos las xanthomonas campestris, que esta nos va a generar justamente esta fermentación, es un polvo y lo utilizamos especialmente para espesar salsas. Ahorita que hablamos del espesado voy a entrar en detalle con esta goma de xantano. Y la resina de soya, que seguramente ustedes están familiarizados con ella, que este lípido lo encontramos en todas las membranas de los seres vivos, interesante, pero desde luego, bueno, lo vamos a sacar de otros, lo podemos obtener de algunos pescados, lo podemos obtener de algunas carnes, pero lo que vamos a hacer es justamente utilizar la de soya y esto nos ayuda para emulsificar de manera espectacular o darle volumen, airear a cualquier tipo de preparación fría o caliente. Y lo más interesante de la resina de soya es que no nos va a cambiar el sabor. Porque muchas veces podemos decir, ah, pues si quiero darle aire, y a lo mejor, no sé si alguien ha tenido la oportunidad de probar esta bebida peruana que le ponen claras de huevo, y entonces la agitan, y pues sí, nos queda como una especie de espuma. Pero esa, evidentemente, es el resultado de agitar la clara de huevo. Pero si queremos algo que no pierda esa consistencia y que se mantenga así, la listina, añadir listina de sodio
o de soya, perdón, es una verdadera maravilla. Y finalmente el nitrógeno líquido. Esto realmente es un gas, como ustedes lo saben, y se utiliza precisamente en su forma líquida. Ahí vemos una aplicación, justamente ya está aplicándole, se pone en un recipiente, ponen un bol encima de esto, y esto va a hacer que las cosas se congelen de manera inmediata, cuestión de segundos, y esto lo utilizamos mucho para congelar mousses, para hacer helados en el momento. En muchos de estos restaurantes, que ya les platicaré más adelante, se hacen helados en la presencia de los comensales. Se llevan los ingredientes, se utiliza el nitrógeno líquido y delante de ellos está haciendo el helado y está en cuestión de 2, 3 minutos, mientras que para hacer un helado en una heladera tradicional o la manera clásica toma entre 45 minutos, 1 hora, más el tiempo de refrigerado. Con el nitrógeno líquido esto lo podemos hacer en cuestión de segundos y algo súper interesante que es lo que les decía, que lo podemos hacer justamente delante de los comensales. Y esto se vuelve entonces ya toda una experiencia, que era lo que les comentaba yo que generalmente estamos buscando. Ahora, para todo esto no es tan sencillo, es así como de, pues ya lo puedo hacer en mi casa. Tristemente no. Uno de los retos de la cocina molecular justamente es, se requiere de un cierto equipo. ¿Qué es? Báscula de precisión. ¿Por qué de precisión? Por la simple y sencilla razón de que si vamos a pesar goma de Santana, alguna de estas sales de las que hablé hace un momento, si vamos a pesar agar, perdón, no lo podemos hacer nada más así como, pues media cucharita o vamos a hacerle espolvoreado. No, 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 una pizca. ¿Cuánto es una pizca? Estamos hablando de miligramos, de gramos, porque así es como medimos este tipo de sustancias. Se dieron cuenta que las presentaciones son en botes pequeños, no son botes de a kilo, de 2 kilos, sino son pequeños justamente porque se pone poco de este tipo de sustancias. Necesitamos un chino, que es un colador cónico, a lo mejor no lo conocen muchos ustedes porque es algo muy típico de cocina. ¿Y esto por qué? Porque nos permite extraer justamente hasta lo último de la preparación. Cucharas medidoras, vuelvo a lo mismo, porque vamos a medir muy precisamente todo lo que utilicemos. Y tubos de silicón. ¿Para qué son los tubos de silicón? Muy sencillo. Se hacen, como les decía hace un momento, muchos espaguetis rellenos. Se pone una cubierta por fuera y luego se rellenan. Ya sé que suena como, ¡ay, qué complicado! Sí, sí, es muy laborioso, pero se hacen espaguetis rellenos de tinta de calamar, de algún jugo en específico, de alguna salsa en específico. Entonces, a la hora que ustedes muerden el espagueti, tienen todo el sabor en su boca, pero cuando lo están viendo en el plato, ni se imaginan. A la hora de morder es cuando sale ese líquido y es cuando se tiene esa experiencia gustativa impresionante. Para eso utilizan los tubos de silicón de diferentes grosores. Una mandolina, que es una especie de rallador, para cortes muy delgados. Eso se utiliza mucho para lo que es la deshidratación, de la cual ya hablaremos. Una jeringa, justamente para ser preciso en cuanto queremos generar estas perlitas de las que vamos a hablar también. La sonda térmica, esto para cocción de las proteínas primordialmente y ser muy precisos en la cocción, en la temperatura. Vamos entonces a hablar ahora de los procesos que se utilizan más comúnmente en lo que es la cocina molecular. Ya hablamos de los ingredientes, ahora vamos a hablar de qué es lo que se hace realmente, a qué punto llegamos. Yo les puedo poner 50,000 fotos y explicarles cada una de ellas, pero nos llevaríamos aquí 3, 4 horas y algunos platillos no les hace justicia a la foto porque, como les decía yo hace un momento, tiene más que ver con la experiencia. Pero sí que tenemos gelificación, esferificación, espesado, emulsión y deshidratación. Todo esto para complementar un platillo o para hacer la estrella del platillo. Entonces ahorita vamos a ir viendo cada uno de ellos. ¿Hasta aquí todos bien? ¿Vamos bien? Espero que sí. Ok, si no, avísenme. Ok. ¿Qué es la gelificación? Bueno, transformar un líquido justamente en eso. ¿Qué? Un gel, una especie de gelatina, una consistencia justamente pues sí, la palabra lo dice como gel. Pero ahora, ojo, hay diferentes tipos. La primera es la que es termorreversible. Es decir, ese gel, una vez que está listo, le podemos aplicar calor y entonces automáticamente el gel se deshace. Aquí es justamente cuando utilizamos granitina. ¿Qué se hace? Se ponen cubos, por ejemplo, de algún tipo les doy un ejemplo muy concreto. Una sopa de verduras. Hacemos el cubo de zanahoria, el cubo de chícharo, el cubo de jote, el cubo de jitomate. Y a la hora que vacían el fondo de pollo sobre todo esto, automáticamente el gel se desintegra
y se convierte esto en una sopa de verduras, que es cuando le den la primera cucharada, van a tener el sabor del chicharo, el sabor del jitomate, el sabor de los ejotes, el sabor de la zanahoria, de todas las verduras que se encuentran ahí, pero visualmente al principio fueron geles para ustedes, fueron cubitos, no veían el cubito de zanahoria, sino veían cubitos de tipo gelatina, y a la hora que ustedes prueben todo esto ya unido, les va a dar justamente ese sabor de sopa de verduras. Las termoirreversibles son aquellas que se pueden someter a altas temperaturas y no se van a derretir. ¿Qué queremos con esto? Justamente que ustedes cuando la tomen, aunque se vierta un líquido caliente sobre este gel, se mantenga de esta consistencia para que a la hora que ustedes den la mordida haya una textura en su boca y ustedes la puedan sentir. Y finalmente, las que son reversibles mecánicamente, es decir, podemos poner el gel, agitamos con un globo, lo servimos y en el momento en el que se deja de agitar, automáticamente el gel se vuelve se vuelve a retomar como forma de gel. Como les mencioné, para la primera utilizamos gelatina y se deshace como cualquier gelatina que le aplicáramos calor. Para las otras dos, las tengo reversibles. Como las reversibles, lo que se aplica principalmente es carregenano o bien agar-agar en pocas cantidades, y de esto nos permite justamente generar esa idea. Aquí les puse dos fotos que me encantaron, que son, una es de Pierre Gagnaire y la otra es de Ferran Adrià. La que está en la mano izquierda, si la pueden distinguir, justamente son fresas, pero están en una gelificación justamente, y ustedes a la hora de que den la mordida lo que van a sentir justamente es eso, una fresa. Y lo que ven verde está deshidratado, entonces sigue siendo comestible y se le ha dado un tratamiento también para añadir cierto sabor. Entonces puedan sentir la textura. No va a ser una fresa como la conocemos, pero es una gelificación sabor fresa que contiene un centro de chocolate. Entonces, imagínense ustedes manejar estas temperaturas, pero ustedes no están viendo el chocolate ahí, no saben que está. Sin embargo, ahí está dentro de esta gelificación. En el otro caso, es el ejemplo perfecto del espagueti que les platicaba yo hace rato. Este es un espagueti de arenque. Entonces tenemos todo el sabor del arenque que se ha obtenido a partir de y se le ha gelificado, hecho como si fuera un plástico, digamos. Odio decir esta palabra, pero bueno, sí, es un gel realmente. Y le hemos dado esta forma de espagueti. De tal modo, cuando ustedes lo coman, es como si estuvieran comiendo un trozo de arenque. Y, bueno, tiene una salsa que acompañándolo de remolacha o de betabel, y es justamente lo que estamos buscando. Ese complemento de textura, esa experiencia nueva, que no le estoy poniendo el trozo de pescado, sin embargo el pescado está ahí. Cuando ustedes den la mordida de este espagueti, que es una textura diferente a la que esperarían si yo les digo que saben que, es una experiencia totalmente distinta. Ahora bien, vamos a la esferificación. Esta se utiliza muchísimo y seguramente ustedes ya la han visto en los bares porque se emplea mucho en los bares, pero, y ahorita les puse un ejemplo justamente de bar, pero principalmente también lo utilizamos en lo que son justamente las preparaciones saladas y dulces. Esto se puede aplicar a todo. Y consiste en transformar un líquido en esfera. ¿Cómo se logra esto? Se forma una cubierta sólida con un centro líquido justamente en esta esfera. Y hay diferentes tipos. Tenemos la básica y la inversa. La básica, ¿qué se hace? Aquí vienen los ingredientes de los que hablamos. Vamos a poner el ingrediente, sea cual sea, jugo de uva, puede ser algún alcohol, puede ser algún jugo de, por ejemplo, de espinacas, un puré de espinacas, y le vamos a añadir alginato de sodio y lo vamos a sumergir en cloruro de sodio. Aquí el punto de la básica es que puede quedar así la esfera perfectamente bien, pero el centro puede endurecerse porque no estamos tratando el centro, estamos tratando la esfera. Entonces pueden ser como si fueran caniquitas que ustedes cuando empiezan a comer las van a masticar y van a sentir ahí los sabores. Aquí lo interesante de la esferificación es justamente que estamos buscando texturas para su boca. No es lo mismo, me como una crema de espinacas a me como un líquido con unas esferas que tienen espinaca dentro y que van deshaciéndose en mi boca y tengo que masticar. La otra es la esferificación inversa, perdón. Aquí lo que vamos a hacer es tomar lo mismo, el ingrediente, pero le vamos a añadir el cloro de calcio y ahora vamos a invertir. Vamos a sumergirlo en alginato de sodio. En el otro se sumergía, era el alginato de sodio sumergido en cloro de sodio. Aquí es el cloro de calcio, perdón, aquí es cloro de calcio, sumergido en alginato de sodio.
Y aquí lo que garantizamos es que siempre el centro va a estar suave, siempre. No importa baja temperatura, alta temperatura, entonces ahí vamos a tener no como una canica, sino realmente una esfera que se va a reventar al momento que yo muerda. Y me va a liberar este líquido en el interior de mi boca que me da una sensación muy especial. Una vez que tenemos ya las esferas, las podemos sumergir en xantano o goma de xantano para lograr principalmente más estabilidad y un poco de viscosidad. Aquí les voy a poner unos dos ejemplos que me encantan, los dos son muy bonitos. En la parte de abajo tenemos, este es un caldo de pollo, así como lo ven, tal cual, un caldo de pollo con unas hojas de menta, ok, y entonces ustedes pueden decir, pues ok, caldo de pollo, me lo puedo creer. Claro, a la hora de que ustedes den esa mordida, el líquido va a reventarse y va a sentir ahora sí el caldo de pollo. Si ustedes lo ven así y dicen, no, pues ni de broma. Y ahí está. Justamente esta es inversa. Y aquí la tenemos que es básica, que la tenemos con diferentes sabores. Tenemos de blueberry, tenemos de limón, tenemos de piña, tenemos de mandarina, tenemos de toronja y tenemos de zarzamora. Todas estas están hechas a partir de los jugos de estas frutas en una esferificación básica y bueno, ya servidas de una manera atractiva para el cliente, como si fueran una especie de helado, pero dense cuenta que en el otro no hay casi sabor, sí hay un poco de azúcar en estas cremas, pero y aparte unas texturas ahí crujientes justamente, pero vuelvo al punto, tenemos esta esfera que nos va a dar una sensación muy especial en la boca al momento de la mordida. El espesado, que esto realmente, me van a preguntar, bueno, pues ¿qué no se podían espesar con otra cosa? Claro, las salsas siempre a lo largo de la historia de la gastronomía las hemos espesado de diferentes maneras. Las hemos espesado con fécula de maíz, que es maicena, que seguramente su mamá o sus abuelitas lo utilizaban. Las hemos espesado con más grasa, con mantequilla. Se pueden espesar inclusive con huevo, se pueden espesar con sangre de algún animal y eso las hace más densas justamente por la albúmina que contiene, y también las podemos espesar incluso con, bueno, con harina. Todas estas maneras son tradicionales, pero ¿qué sucede? La adición de cualquiera de los ingredientes que acabo de mencionar va a cambiar el sabor. Entonces tenemos que ser muy delicados. Generalmente cuando somos muy estrictos en cocina y queremos espesar una salsa, lo que hacemos es reducirla, reducción, reducción, reducción. Pero eso implica dinero también. Entonces, qué maravilla. Tenemos la goma de Santano, ¿por qué no aplicarla y generar, por ejemplo, un espesor como el que tenemos aquí en estas bolas de coco? O bien, vemos aquí la salsa que tiene, no está ligera, no está escurriendo, sigue siendo una salsa y no se ha modificado su sabor. Esta es una salsa de miglas, que es una salsa que se hace a partir de huesos de ternera y se reduce, se reduce. Aquí les puse el ejemplo de dos de los procesos de los que ya hablamos. Esferificación, que tenemos unas esferas. Este es un Kir Royal, que el Kir Royal lleva champán y licor de casis. Y lo que son, las esferas están hechas de licor de casis justamente. Pero se dan cuenta que el champán no está tan ligerito como de costumbre. Tiene aquí, está espesado, justamente para que las esferas tengan un mayor peso y jueguen más. Y a la hora que ustedes van a tomar ese champán, no les va a saber al champán en textura que estamos acostumbrados. Pero justamente es lo que queremos, una textura diferente, que el cliente diga, ah, caray, este champán sabe diferente, tiene una densidad distinta. Claro, va a pasar más despacio por el paladar y esto debe justamente a la goma de xantano, que no va a modificar los sabores del champán. Ojo, eso es muy importante. Imagínense que yo a ese champán le pusiera maicena, les garantizo que les va a saber a maicena, a harina, y no les va a saber a champán, entonces no va a ser tan agradable. El otro elemento es la emulsión. Este proceso consiste en la mezcla de dos, ustedes lo saben, son expertos en esto, de dos productos que no se pueden unir. Agua, aceite, aceite, agua, agua, aire, aire, agua, complicado. ¿Qué hacemos? Muy sencillo, un proceso químico, un proceso físico, batimos y se unen temporalmente, pero acaban eventualmente separándose. Para evitar que estos productos se separen, ¿qué vamos a añadir? Hace rato lo mencionaba yo, la lecitina de soya y la goma de xantano. Algo muy interesante bueno, que sabemos y que esto, alguien que sea muy estricto va a decir, a ver, entonces la cocina molecular realmente no es algo nuevo, es algo que ya se ha venido usando desde hace mucho tiempo en la industria. Yo los invito a que después de esta conversación
Se levanten, vayan a la alacena de sus casas y busquen si en alguno de los productos que tienen en la alacena tienen cualquiera de estos ingredientes. Les garantizo que en alguno, al menos en uno, va a estar presente. Son sustancias que ya hemos venido utilizando. ¿Para qué? Para justamente dar estabilidad a la mayonesa que compramos, a la mayonesa, no voy a dar marcas ahorita, pero si es Hellmann's o McCormick o la que ustedes digan, seguramente tiene algunos de estos elementos para dar esa estabilidad a estas preparaciones justamente. Y aquí las vemos. Ojo, no son necesariamente espumas. Aquí les puse ejemplos que se ven como espumas porque es algo complicado de lograr, que es el aire. Ya sé que hay quien tiene los sifones y con eso lo logran, pero un sifón es temporal. Cuando ustedes voy a dar un ejemplo muy simple, Starbucks, si les ponen la crema batida, pues sí, después de un rato se baja esa crema. ¿Por qué? Porque es únicamente oxígeno. Aquí estamos teniendo una emulsificación que va a durar más tiempo, que es lo que queremos. En lo que comensal empieza a degustar esto, no queremos que se baje. Entonces le vamos a dar más tiempo y lo logramos con la adición de las sustancias que acabo de mencionar. Y finalmente una más, que no es digo, así como wow, la más única y la más especial, porque esto lo venimos haciendo desde hace muchos años, que es la deshidratación, que finalmente consiste en eliminar el agua que contenía un alimento. Pero ojo, los chefs en las cocinas que se jactan ser moleculares van un paso más allá. Aquí les puse, son rebanadas de papa deshidratadas, cocinadas, pero tienen hojas en el interior, tienen especias en el interior, de tal manera que ustedes cuando tomen una papa, es una papa sabritas, pero no está frita, ojo, está deshidratada, pero adentro tiene algo. Entonces ya no van a encontrar únicamente esa sensación crujiente, sino van a encontrar un sabor adicional dentro de ese elemento deshidratado. Por eso me gustó esta foto, se las quise poner. Y aquí tenemos otros dos ejemplos más. En el caso de arriba tenemos una trufa negra perfectamente deshidratada, pero partimos de un elemento que es sumamente complicado porque ya cuando lo llevan generalmente está seco, pero no queremos esa textura, queremos una textura crocante. Entonces, lo que se hace es que se le da un tratamiento previo para generar una masa y posteriormente esta masa es la que se va a deshidratar y vamos a generar esta cucharada de un crujir espectacular. Y esta que está aquí abajo me gusta mucho porque es un adobe de pescado o un trozo de pescado cocinado muy lentamente en alto vacío. Y lo que tiene encima es una piel de pescado deshidratada. ¿Qué vamos a lograr con esto? Un crujiente perfecto. Muchas veces logramos esto cocinando el pescado con la piel sobre una sartén muy caliente y un poco de aceite, pero aquí no. Aquí estamos deshidratando la piel por separado y luego la vamos a añadir como una parte de la decoración y que no solo va a decorar. Recordemos que al retirar el agua de un producto, lo que vamos a hacer es intensificar el sabor y los componentes de este producto. Entonces, va a tener un sabor mucho más intenso a pescado y nos va a dar una sensación en la boca también muy crujiente y muy agradable. Pierre Gagnaire, para muchos el padre de la cocina molecular, se lo dicen a él, creo que no le va a hacer muy feliz, pero bueno, él es, bueno, tiene aquí, vemos una de sus miles de creaciones, como decía yo, y aquí podemos observar, tenemos tanto esta gelificación en la parte de abajo, pero también tenemos una emulsificación en la parte de arriba, que es una especie de espuma, que nos va a dar diferentes sabores. Esta es la parte de vainilla, pero abajo tenemos un caramelo, pero no es un caramelo sencillo, sino está emulsificado con vainilla, y en la parte de abajo tenemos lo que sería el postre. Entonces, tenemos un postre que aparentemente sería muy sencillo, pero que nos está transportando a un mundo diferente y una experiencia distinta. Ferran Adrià. Si ustedes observan ese plato, me pueden decir que quizás, o esa imagen, es un conjunto de muses. Yo contestaría que sí y que no, y él le llama menestra de verduras. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos zanahoria, tenemos coliflor, tenemos pepino, tenemos betabel, pero todos en texturas diferentes, espesadas de manera distinta, con esferificaciones en un caso, en otra con un espesado a manera justamente de mousse. Tenemos un helado que nos va, con una vez que ustedes suman todos los sabores, les da justamente como si estuviesen comiendo precisamente una sopa de verduras. Pero ojo, y aquí también tenemos temperaturas diferentes. Tenemos frío, tenemos tibio,
Entonces, esto nos da una experiencia distinta y bueno, esto es uno también de sus miles y miles de creaciones. En una noche en el Bulli, que era su restaurante que ya hace muchos años cerró, se llevan a generar como platillos hasta 120 platillos diferentes, nada más para darles una idea. El menú cambiaba todos los días porque dependía de los ingredientes que tenían y de lo que iban preparando conforme lo iban requiriendo. Geston Blumenthal. Tuve la fortuna de, bueno, en el Bulli nunca comía, a decir verdad. En el restaurante Geston Blumenthal, en Fat Dog, llegué a comer y en otro que tiene en Londres. Y justamente es una experiencia totalmente es espectacular la experiencia de Geston Blumenthal, porque como pueden observar aquí en la fotografía que tenemos en la mano derecha, justamente es un ejemplo de lo que les platiqué previamente. Tenemos gelatinas de diferentes sabores, de diferentes verduras, y esto es una sopa de verduras, tal cual. Entonces, tenemos la calificación en el centro de justamente del fondo de pollo con especias, evidentemente, y a la hora que ellos vierten el líquido caliente, automáticamente esto se transforma en una sopa de verduras espectacularmente deliciosa. Del otro lado, él es muy famoso por hacer algo que nunca voy a olvidar en mi vida. Hay algo que se llama foie gras, que es el hígado de ganso graso, que ya sé que para muchos suena espantoso porque los obligan a comer y para hacerles el hígado graso. Y realmente lo que se genera es una enfermedad en el ganso. También lo hacen con los patos. Pero bueno, el punto es que él hace un helado de hígado de ganso. Imagínense cuán complicado es llevar esta grasa a un nivel de helado. Es una verdadera maravilla y lo hacen de frente a ustedes en su mesa justamente con ese nitrógeno líquido del que les hablaba hace un momento. Franz Schatz, una historia, es toda una luminaria en la gastronomía mundial y es alguien a quien respeto muchísimo porque muy aparte de su gran cocina, su restaurante se llama Aline, está en Chicago. Esto que ven aquí es un plato de Thanksgiving. Tenemos todo lo que nosotros pudiéramos esperar. Tenemos deshidratación de verduras, tenemos deshidratación en este lado de la calabaza, de pumpkin, tenemos manzanas, tenemos en el dentro del plato tenemos al pavo justamente. Entonces, esto es una creación absoluta que ustedes dirían, pues sí, es la típica comida de Thanksgiving. Pues sí, pero no. Y todo es comestible. Incluso las hierbas que están alrededor son comestibles. Entonces, realmente es un gran chef y tristemente hace algunos años sufrió de cáncer de lengua, perdió todo lo que es el sabor y todo lo que es el poder, pues, gustar de los alimentos. Por fortuna lo recuperó con el paso del tiempo. Nunca dejó de trabajar ni de indicar las cantidades para la preparación de cada una de sus recetas. Eso para mí es espectacular y bueno, quise hacerles ese paréntesis aquí porque es alguien, wow. Ahora ustedes me van a decir, ¿por qué nada más hablas de chefs extranjeros? Y la respuesta es, en México se practica poco, es una cocina no barata, es cara, las porciones, como quizás pudieron observar, son generalmente pequeñas, porque se llega justamente a la esencia del producto, a la esencia del ingrediente. Se requiere a veces de mucho de este ingrediente para lograr ese concentrado y esas consistencias. Se requiere de tiempo, se requiere de muchas manos, entonces no es sencillo. Sin embargo, hay quien sí lo hace y hay quien la practica, no en todos sus platillos, con algunos de ellos. Y uno de sus exponentes, bueno, es Enrique Olvera, que seguramente ustedes conocen, el dueño del Puyol, hoy por hoy considerado el mejor chef mexicano. Esta preparación es clásica de su lugar. Son esquites con mayonesa y con chile como se los comerían ustedes en cualquier mercado. Sin embargo, lo que él hace es justamente gelifica la mayonesa. Este cubo que ven al frente es el cubo de mayonesa. Los esquites es una cocción especial. Entonces, al momento en el que empiezan a vaciar esta agua que viene saborizada, todo aquello se empieza a deshacer y entonces se genera esta preparación que comeríamos como unos esquites típicamente con mayonesa y queso. El queso también está ahí, está como en trozos, deshidratado. Y entonces tenemos aquí varios de los elementos que les había hablado yo. Tenemos deshidratación, tenemos gelificación y tenemos en sus postres hay muchas esferificaciones generalmente. Entonces, es uno de los chefs que aplica estas técnicas en su cocina, no del todo. El chef Pepe Salinas es alguien sumamente joven. Su restaurante está en el balcón del Zócalo, toda una experiencia también. Y él aquí, por ejemplo, tiene lo que es un guacamole, pero en una espuma está justamente eh, sí, estamos hablando de una emulsión y en esta espuma
Él añade también chicatana, que es una hormiga, que la pueden ver aquí desmoronada, justamente después de haberla deshidratado. Y tenemos algunas hojas, y esto da una sensación espectacular, porque ustedes lo comen, no es el guacamole pesado al que estamos acostumbrados, sino es pues justamente eso, como aire, una espuma, pero tiene el sabor a guacamole intenso y a la chicatana. Y Miquel Alonso, que es un chef español, que tiene aquí en México ya mucho tiempo, ha tenido varios lugares, el Vico, que ya cerró, que era como un estandarte de lo que en algún momento él quiso llamarse cocina molecular española, catalana, para ser precisos. Sin embargo, bueno, ahora tiene otros dos lugares, Lourdes es uno de ellos, y bueno, aquí tenemos, por ejemplo, un postre de calabaza, y las esferificaciones que están a los lados son justamente la salsa con la que va a acompañar este postre. Y bueno, no es lo que esperaríamos de un postre típico de calabaza, pero bueno, es justamente lo que tenemos ahí. Entonces, a mí me gustaría cerrar con lo siguiente. Decían que, bueno, se dice más bien, que una receta no tiene alma. Quien le da el alma es el chef. Yo no estoy de acuerdo. Hay muchos libros de recetas, hay muchas ideas, pero realmente los que las transforman son los artistas, son los chefs, son los cocineros. Y por fortuna, el día de hoy contamos con la ciencia que nos ayuda a poder transformar las experiencias y hacer que los comensales, cuando van a un restaurante, no únicamente vuelvan a vivir esa experiencia culinaria, sino que sea toda una experiencia de los sentidos, como decía yo. Entonces, creo que eso es lo más importante. Y sí, la cocina molecular funciona. Hay quien dice que ya fue, que ya tuvo su momento. Yo creo que llegó para quedarse, porque si no es puramente cocina molecular, sí hay elementos que cada vez se incorporan más y más y más. Yo pienso mucho en hace muchos años, cuando todas estas sustancias no eran tan comunes, la gente que hacía, pues buscaba justamente la medicina, y a lo mejor si les hablamos a nuestras abuelas de la medicina, les va a horrorizar el hecho de que la usemos. Pero bueno, pues es muy común, todas las casas, seguramente en su casa hay maicena, entonces no está lejano el día que todos tengamos goma de shanato en nuestra casa, que todos tengamos listina de soya en nuestras casas, que todos tengamos algunas de estas sales para... No está muy lejano, y cada vez más y más chefs las van incorporando a su repertorio por las bondades que tienen. Ahora, ojo, ya sé que por ahí también en las redes existen el ataque a muchas de estas sustancias que son cancerígenas, que no son tan buenas, que no son positivas. Yo lo que siempre digo es algo que aprendí, tomé un diplomado en nutrición en la Universidad de Ibero hace algunos años, y aprendí algo que se me hizo muy interesante. Todo en exceso es malo, hasta el agua en exceso es malo. Entonces, en un inicio, cuando surgieron los sustitutos de azúcar, bueno, todos atribuían todos los males cancerígenos. Y alguien realizó un estudio, si no mal recuerdo, fue en la Universidad de Harvard, precisamente, sobre uno de estos sustitutos de azúcar que era Sweet and Low. Lo daban a un número de ratas, pero unas cantidades de 10 o 15 sobres al día. Desde luego que desarrollaban cáncer. Pero mi pregunta es, ¿quién se toma 10 sobres de Sweet and Low en un día? O de Canderel, por así llamarlo ahora. O incluso de Stevia, que hasta el momento todo el mundo lo considera como el máximo. Yo pienso que el consumo en extremo de cualquier ingrediente puede ser cancerígeno. Entonces, si por ahí leen que la goma de xantán o que alguna de estas sales pudiera ser activa por el agar-agar, señores, todo en exceso puede ser dañino. Y con eso me gustaría cerrar y decirles que espero que haya cubierto las perspectivas que tenían con respecto a qué hace a la cocina molecular lo que es. Y pues abro el foro para cualquiera de las dudas o preguntas que pudieran tener. Muchas gracias. Si tienen dudas, levanten la mano y les cedo el micrófono. Anímense. Bueno, Claro Arturo. que ahí estaba, claro, a ver. Yo ya me perdí, ahora ya no puedo reanudarme con ustedes. Bueno, Arturo, si quieres, haz tu pregunta. Ok. Pues primero que nada, hola, yo soy Arturo, yo soy del Tecnológico de Monterrey, Campus Estado de México, y pues quiero estudiar gastronomía.
Mi objetivo, de hecho, es estudiar gastronomía en el Cordon Bleu, en el Instituto Paul Bocuse de Francia, ¿no? Entonces, pues viendo que tú has estudiado también en otros países, pues me gustaría preguntarte cómo le hiciste para irte a estudiar al extranjero, ¿no? ¿Cómo le hiciste, no sé, conseguiste alguna beca, algún repertorio? Y pues, ¿qué aconsejas a una persona, a un futuro estudiante de la gastronomía, ¿no? Para conseguir como ayudas económicas o también en cuestiones, pues, de estudio, ¿no? ¿Qué crees que es el futuro también de la gastronomía? Eh, si crees que esto es lo máximo a lo que vamos a poder llegar como, no sé, como gastrónomos, ¿no? O que van a haber como más descubrimientos conforme pase el tiempo. Gracias. Ok, gracias, mucho gusto. Mira, varias cosas. Yo creo que la gastronomía nunca se va a detener. Me gustaría decirte que es hasta aquí donde va a llegar. No, yo creo que hay mucho más. Algo que me gusta mucho decir es que la cocina no es algo aislado. La cocina va evolucionando conforme evolucionamos nosotros y siempre regresamos a nuestros inicios y volvemos a reinventarnos y nos estamos reinventando constantemente. Yo, como les decía, tengo 25 años en este medio y a lo largo de estos 25 años me ha tocado ver todo tipo de modas, desde la moda en la que todos los platillos salían con perejil espolvoreado, hasta la moda de que todo es para compartir al centro como se usaba hace muchos años, hasta la moda de que todo es en chiquito y en cuadritos y pequeño. Entonces, yo creo que siempre nos estamos reinventando o retomando elementos que ya vivimos en algún momento. Es un poco, lo comparo yo con la moda de la ropa. Ahora, con respecto a las escuelas, yo creo que todas las escuelas son buenas. El estudiante es el que realmente aprende a destacar sin importar dónde se encuentra. En México tenemos muy buenas opciones para estudiar. Tristemente, algunas han ido en decadencia, otras se mantienen con muy buena oferta académica. Y en el extranjero, digo, la elección que tienes es maravillosa. Tristemente tengo que decir que los apoyos financieros son pocos, porque se considera pues algo como muy fatuo, como realmente no tan científico. Entonces, al día de hoy no hay apoyos ni del CONACYT ni de ninguna institución como para becas para que tú te vayas a estudiar al extranjero. Sin embargo, sí te puedo decir que yo, habiendo estudiado en Nueva York en el Culinary, ya una vez estando allá, tuve la oportunidad de ayudas financieras de parte de la institución, bueno, evidentemente con una especie de intercambio de trabajo, de estar apoyando en algunos eventos, como adjunto en algunas clases, y esto evidentemente sí me ayudó, porque pues sí son carreras que no son tan, pues, no me gusta decir baratas, pero bueno, pues es que son carreras más bien costosas. Entonces, yo lo que te invito es a que apliques a cualquiera de estas escuelas. Yo lo que hice fue justamente eso, aplicar. Fui aceptado finalmente, tuve la fortuna de poder pagarlo en aquel momento, pero sí, bueno, ya estando allá, todo cuesta, la manutención, el alojamiento, entonces, sí, una vez estás allá, definitivamente hay oportunidades y también son oportunidades para ti para aprender, para estar en alguna cocina como aprendiz, y la verdad es una maravilla porque ahí es donde realmente puedes empezar a aplicar lo que estás aprendiendo en la escuela y vas a vivir el mundo, pues el mundo real. Yo voy a ser muy breve con esto. Yo tengo una carrera previa, soy intérprete traductor, entonces cuando decidí estudiar gastronomía, la gente me decía, no, es que no sabes lo que es la cocina. Y en efecto, no lo sabía. Sin embargo, una vez que entré a las cocinas, me enamoré de ellas, sigo enamorado de las cocinas. Es un mundo muy exigente, de mucha demanda, pero si te apasiona la comida, y yo algo que me gusta decir es, cuando uno cocina, lo que uno da es amor. Entonces, pues si estás dispuesto a dar eso justamente, es una excelente opción. Muchas gracias. ¿No? Justo. Jimé también tiene una pregunta, puedes hacer. Adelante. Bueno, yo quería preguntarte como, ¿cuál crees que sea como el platillo más laborioso de hacer por parte de la cocina molecular? Wow, la realidad de la vida es que son todos. Y creo que les mencionaba yo hace un momento, estos espaguetis que van rellenos tienen toda una complejidad porque tiene uno que esperarse que se forme la cubierta externa para poder incorporar lo que es el relleno. Entonces, debido a la complejidad de lo largo que es un espagueti, porque imagínense, no vas a hacer 1 metro de espagueti, tienes que hacer varios metros de espagueti, entonces suena, digo, es una tarea bastante laboriosa y compleja. Entonces,
Yo no diría que es uno, son todos. Y algo muy, muy interesante es que tiene que haber una gran precisión en lo que estás haciendo. Por eso decía yo que la báscula tiene que ser precisa. La cocina molecular no es, pues le pusimos de más y ya las esferas no quedan si pones de más. Las gelificaciones pueden quedar más aguadas o menos aguadas y no derretirse al momento en que tú quieres que se derritan. Entonces, creo que todo en la cocina molecular requiere de mucha precisión. También por eso creo yo que muchos de los chefs no la practican porque se requiere de personal sí calificado, muy meticuloso. Entonces, yo diría que no es un platillo, es todo en sí, pero me voy a ir un paso más allá. Es saber vender la experiencia. Porque yo conozco gente que ha ido a lugares de cocina molecular y salen y me dicen, me quedé con hambre. Entonces, mi respuesta como chef es que no ibas a llenarte, para eso ve a comer otra cosa. Ibas a vivir una experiencia gastronómica. Entonces, creo que es muy importante que estemos claros, aunque sí está bien dicho por muchos chefs, y yo coincido, que cuando vas a un restaurante es para satisfacer tu necesidad de comer, tu hambre, también vas por una experiencia, porque para satisfacer tu hambre te quedas en tu casa o vas a cualquier lugar. Y en estos lugares lo que hay que saber vender, y creo que es un reto, es la experiencia. Y que la gente cuando llegue a tu espacio esté consciente de que va por eso, una experiencia. Muchas gracias. Iker, puedes hacer tu pregunta. Buenas tardes. Mi pregunta es, ¿cuál es el estereotipo que te gustaría eliminar de la cocina molecular? Justo lo que acabo de decir, que te vas a quedar con hambre. Justamente ese. Porque de verdad, yo en algún momento que estuve justamente el día que iba yo a Houston Blumenthal en Londres, iba con un amigo y me dijo, no, no quiero ir, no voy a pagar la cantidad que tú vas a pagar para quedarme con hambre. Y le dije, si te quedas con hambre, te invito esta y la cena que sigue después de esa. Claro que no se quedó con hambre. Y le encantó la experiencia y me dijo, gracias por insistir y gracias por venir. Entonces, creo que ese es el estereotipo que me gustaría borrar. La cocina molecular no te deja con hambre. Simplemente tienes que aprender a valorar y a vivir y a ir abierto a todas estas experiencias. O sea, si te van a hacer un helado en la mesa, que sepas que disfrutar el momento en el que lo están preparando. Si te van a decir, a ver, a mí me ha sucedido que he visto gente que dice, no me diga cómo comérmelo, yo sé cómo comérmelo. No, en la cocina molecular hay pasos. Y entonces, ¿por qué? Porque justamente, a ver, estas esferas lo primero que va a poner en su boca para que después, una vez que le dé el sorbo al caldo, esas esferas puedan reventarse y puedan, el líquido salga. Entonces no es como que me como el caldo solo y luego me como las esferas. O sea, hay todo un ritual, la verdad es esa. Pero si vas dispuesto a vivir la experiencia, lo vas a disfrutar de manera espectacular. Muchas gracias. Y a mí nos mantiene una pregunta que ¿qué restaurantes nos recomiendas de cocina molecular aquí en México? Bueno, como les decía, son pocos los que la practican y no en su totalidad. Es más, si ustedes dicen, es cocina molecular, los chefs les van a decir no. Y tienen toda la razón, porque no lo son en sentido estricto. Pero como mencioné, bueno, sería el Pujol, sin duda alguna. Lur, que es el de Miquel, y perdón, y el Balcón del Zócalo. Esos tres los ubicaría yo como más a la vanguardia. E insisto, no esperen que todo sea molecular. Ellos nos van a decir, aquí hay esterificación, o aquí hay espumas, o aquí estamos usando deshidratado esto, y nada más. O sea, utilizan como elementos en algunos platillos, no en todos. Y yo también, sin temor a equivocarme, los invito a que, si van a ir a alguno de ellos, pidan el menú de degustación. La mejor experiencia para un restaurante es justamente esa, porque te dan poquito de todo, pero puedes probar diferentes platillos, especialidades del restaurante, y ya la siguiente vez que vayan, pidan el que más les haya gustado y disfrútenlo enormemente. Es lo que yo sugeriría. Okay, muchas gracias. Joshua, ¿tienes una pregunta? Hey, buenos días. Ya que estamos aquí hablando de un poquito de ciencia y cocina, quería preguntarle, ya sabe que pues, dentro de unos cuantos años, en 2030 aprox, iríamos a Marte. Mi duda es, ¿cómo
piensa usted que sería la comida por ejemplo, en las naves espaciales y así? Me encanta la pregunta porque justo hace un año escuché a un futurólogo que hablaba precisamente de lo que va. Los futurólogos no es que, perdón, que hagan predicciones del futuro, sino ellos hacen en base a cuestiones matemáticas y estudios y hacen como escenarios de lo que ellos piensan que va a ser el mundo en 20, 30 años, en 40, 50 años. Él nos presentaba escenarios dentro de 30, dentro de 40 y dentro de 50 años. Y lo más curioso es que creo que vamos a seguir comiendo lo mismo, pero de una manera diferente. Vamos a volvernos mucho más selectivos en nuestra dieta y eso se va a reflejar en lo que llevemos al espacio. Y me atrevo a comentarles algo. Ustedes seguramente han escuchado que hay una sonda espacial, bueno, hay una estación espacial más bien, perdón, donde ya están, bueno, cosechando y sembrando algunos alimentos en esta sonda, que es un tubo muy, muy largo. Digo, decir un tubo es realmente una descripción inadecuada, pero bueno, es una estación en el espacio al que están habitando no sé si llaman astronautas actualmente, y curiosamente estamos reproduciendo lo que tenemos aquí. Estamos, si no creando animales, porque no han llegado a ese punto, pero sí reproduciendo lo que tenemos aquí. Entonces, yo tengo muy claro que en un futuro, si llegamos a Marte, seguramente vamos a ir buscando lo que tenemos o reproducir todos esos elementos que no son conocidos, precisamente por este miedo a lo nuevo. Yo mencionaba hace rato que algunas de estas sustancias, la gente dice son cancerígenas, no las consumas, no, no, no. Y yo digo, no, lo que pasa es que es nuevo, nada más. Todo en exceso, la carne en exceso, todo es malo. Entonces, es un hecho, y de lo que decía este futurólogo es que nuestros hábitos van a ir cambiando porque el clima también lo va a ir requiriendo y ya no donde sembrábamos hoy quizás en 30 años ya no vamos a poder sembrar, pero vamos a poder sembrar en otros lados donde no se sembraba. Entonces, eso es interesante porque a lo mejor ya las regiones que hoy por hoy son regiones donde se cultiva trigo, no lo van a hacer en 30 años, pero habrá otras en donde ya no se cultivaba y se va a poder cultivar trigo. Entonces, yo sí creo que nuestra dieta no va a variar en cuanto a contenido, sino en cuanto al enfoque y las cantidades. De eso sí estoy cierto. Porque también hemos aprendido justo eso, que tanto exceso nos está dañando. Sí, y bueno, no lo digo yo, lo dijo él, viene, por ejemplo, un declive en el consumo de carbohidratos, interesantemente, de azúcares también, por lo mismo, porque ya vimos el daño que nos hacen. Pero entonces, ¿con qué las vamos a sustituir? Pues ya hemos venido viendo, con sustitutos de azúcar, y no necesariamente sustitutos de azúcar, sino con mieles que dejamos de consumir, las mieles de abeja, la miel de agave que está tan de moda ahora, la miel de maple que también está retomando. Entonces, yo creo que nuestra dieta va a ser muy similar. No sé si vamos a empezar a generar estas famosas cápsulas de ciertas cosas. Yo la verdad creo que el ser humano por naturaleza va a seguir requiriendo de masticar, va a seguir requiriendo de deglutir para poder subsistir. Espero haber contestado tu pregunta. ¿Aló, aló? Bueno, muchas gracias. Arturo, ¿tienes una pregunta o se te olvidó bajar la mano? No, se me olvidó bajar la mano, pero muchas gracias. Bueno, Joshua, tú también tienes una pregunta. Ah, bueno, también ya la bajó. Yo tengo una pregunta. ¿Cómo cuánto tiempo se tardan aproximadamente en hacer los platillos? Wow, es una muy buena pregunta. Algunos platillos requieren de entre 3 y 4 días de preparación previa, justamente porque se necesitan preparar fondos, mismos que hay que reducir, o, por ejemplo, para deshidratar, algo que me salté, creo que no mencioné, el deshidratado puede ser directamente al sol o puede ser en un horno de convección a muy baja temperatura, y esto en ocasiones toma de 8 a 10 horas. Y las peras las puedes hacer, las esferas las puedes hacer pronto, pero va a depender mucho si requieres de un extracto, y muchas ocasiones lo que se hace es que se infusionan muchos de estos jugos y de estas preparaciones. Las infusiones te toman de 3 a 4 horas, a veces toda una noche, 12, 20 horas, entonces va a depender mucho de la complejidad del platillo, el tiempo, pero sí, como mínimo 4 días. No puedes generar un platillo de cocina molecular en una hora, eso es un hecho, no lo puedes hacer. O sea, entonces la comida donde hay platillos moleculares
ya estaban hechos. Tú los pides y ya estaban hechos. No es que estén hechos, tienes preparaciones previas para poder sacarlos en el momento. Es más, yo hablaba del bully hace rato y decía que había días que eran 120 platillos diferentes. No puedes tener 120 platillos ya hechos, pero ¿qué si tienes? Las bases, que te tomaron varios días hacerlas. Pues, por ejemplo, tienes la reducción de balsámico, tienes la reducción del fondo de res, tienes la reducción del caldo de pollo que te tomó. Por ejemplo, para hacer una salsa que, como la que mencionaba hace rato, una de mi glass, se requieren de 18 horas de cocción. Esto no es para tener la salsa. Si a esa salsa la vas a reducir y la vas a infusionar, te va a tomar mínimo 24 horas. Y no es que ya esté lista la salsa. Eso es lo que requieres para producir la salsa. Aparte, la proteína la vas a cocinar en el momento y le vas a añadir esa salsa o la vas a dejar marinando en esa salsa toda una noche para al día siguiente cocinarla en el momento en el que se ordene. Pues no es que ya todo esté pedido. Tienes, en cocina hay algo que se llama la mise en place, que es la puesta en escena. Es decir, tienes todo lo que requieres para armar el plato en el momento. Y muchos de estos platillos de la cocina molecular se tienen que armar en el momento. No puedes hacer una emulsión, aunque sea controlada con lecitina de soya, se te puede bajar. Entonces tienes que hacerla en ese momento, en el momento en el que salga. O por ejemplo, lo que les decía hace un momento, este helado de foie gras, no lo podrías haber tenido todo el día ahí guardado. Lo haces en el momento y lo das al cliente en ese instante. Eso no me lo esperaba. Bueno, Andrea tiene una pregunta. Dice, ¿qué cocina te costó más trabajo perfeccionar? Y si fue la molecular, ¿por qué? Buena pregunta. No, definitivamente no fue la molecular, porque para llegar a la molecular tienes que tener muy buenas bases y sin duda alguna fue la francesa. Tienes que ser muy buen cocinero para tener muy buenas bases y ahorita les daba ejemplos. Para tú tener un muy buen consomé de pollo tienes que haber hecho un muy buen fondo de pollo y para tú tener una muy buena salsa española tienes que haber hecho una muy buena salsa de fondo oscuro. Entonces, una vez que perfeccionas las bases, puedes llegar a donde quieras, pero con buenas bases. No sé si tengan otras preguntas los demás. Por mi parte, también te quería preguntar, ¿en qué país está como mejor desarrollado o hay mayor oportunidad de desarrollarse la cocina molecular? Donde más la han desarrollado, y esto tiene que ver por economía, es sin duda alguna Francia, España y Estados Unidos, y por economía. En Japón hay ejemplos que se han llevado justamente Pierre Gagnaire tiene un lugar en Tokio, Ducasse, que también de repente es algo molecular, también tiene lugares en Tokio, pero realmente donde más lo han desarrollado es en Francia, en España y en Estados Unidos. Hay excepciones como es, por ejemplo, el chef del Noma, pero digo, es uno. No es como en España, que tienes Can Roca, tienes el célebre de Can Roca, tienes lugares dos o tres lugares de otros españoles, de Mugaritz. Entonces, realmente es donde más la han desarrollado. Y yo los invitaría a que cuando tengan la oportunidad de hacerlo, sí hay que ahorrar, rompan el cochinito, pero vale la pena. Muchas gracias. Bueno, si no tienen más preguntas. Bueno, Lucila preguntó. Bueno, está agradeciendo. Ok, muchas gracias. Así tú, ¿conocerás algún chef que también sea científico? O sea, que haga cocina molecular y sea científico. He conocido varios, sí, desde luego. Incluso, he contratado a alguno de ellos para algunas cuestiones de mi trabajo actualmente con la carne y se hacen llamar culinólogos, así se hacen llamar. Son gente que tiene background en física, en química, de alimentos y que han estudiado artes culinarias y que se dedican justamente a todo esto. Sí, hace no mucho hicimos un video justamente, por ahí debe estar en las redes, si quieren luego les comparto el link, de cómo tratar la carne para poderla vender en takeaway ahora con la pandemia, desde un punto de vista científico justamente. A qué temperatura tenía que salir, qué habría que ponerle para justamente que no se pierda la temperatura en la carne, todo esto. Entonces, sí he trabajado con ellos. Vuelvo al mismo, es un enfoque más científico y lo interesante es justamente que ellos tienen este background culinario, pero de repente son tan científicos que olvidan la parte del día a día. Entonces,
siempre es bueno una mancuerna para recordarles, porque ellos te pueden decir, esto no se puede hacer. Pues sí, pero tú en el día a día, por ejemplo, con él, le decía yo, tú me dices que tiene que ser un recipiente de tal material para que la carne no se enfríe. ¿Cuánto me va a costar ese recipiente? Yo no puedo darme el lujo de comprar un recipiente tan caro porque finalmente el cliente no me lo va a pagar y no me va a comprar entonces mi producto. Entonces siempre es como bueno estar muy cerca de tu cliente final y pues también de la ciencia. Muchas gracias. Sí, puede ser una última pregunta. Muchas gracias. Oscar, pues mira, también, pues ya que empezamos a hablar de todo este tema, yo he estado estudiando también la cuestión de que la cocina era incluso, primero me gustaría Estoy perdiendo un poco. preguntarte Bueno. ¿qué piensas respecto a la economía es un arte en este debate, ¿no? Wow, te perdí mucho. Escuché creo que la quinta parte, perdón. Bueno. Ay, no me digas. Sí, perdón. Bueno, ¿me escuchan? Ahora sí te escuchamos, sí. Bueno, pues te preguntaba al respecto de que qué pensabas acerca de que el arte de la gastronomía era considerado un arte menor y que si consideras que la gastronomía era un arte y qué es más, arte o ciencia o es un poco, yo creo que es una combinación de las dos, ¿no? Pero pues, ¿qué piensas más bien que por las personas que dicen que es, no sé, más ciencia que arte o arte que ciencia o es, no sé? ¿Y por qué consideras que todo, o sea, bueno, yo la verdad considero independientemente que la gastronomía es el mayor arte de todos, ¿no? La verdad es lo que más me apasiona. Pero pues no sé, ¿por qué demeritan tanto el arte de la gastronomía en el mundo? Tristemente creo que lo demeritan por falta de conocimiento. Y yo coincido contigo definitivamente, porque como lo dije, la cocina es un arte que toca todos los sentidos. La música es el oído, la pintura es la vista, la escultura es el tacto, porque incluso a mí me molesta mucho cuando voy a un museo y no me dejan tocar la escultura, porque digo, a ver, yo quiero tocarla, quiero sentirla, porque así debe ser. O sea, la escultura fue hecha para eso. Y cuando estamos escuchando una poesía es lo mismo, es música para tus oídos, música para tu vista porque la lees, pero la gastronomía toca todo, como se decía hace un momento. Cuando un chef creamos algo, pensamos en que sea crujiente para que a la hora que tú muerdas, sientas esa mordida y te guste. Entonces ya iba el oído, el paladar, está el olfato, está todo va la vista, tienes que comerlo por los ojos. Entonces, lo que sucede con la gastronomía, yo creo que esa percepción tiene que ver mucho con el hecho de que es algo que es momentáneo. Entonces, y es verdad, porque además ahorita que me preguntaban cuántos días se requiere para un platillo de cocina molecular, pues sí, a veces hasta 4 o 5 días, a lo mejor hasta más. ¿Y en qué tiempo te lo comes? ¿En 20 minutos? ¿15 minutos? ¿Media hora? ¿A lo sumo? Y se acabó, that's it, ya. O sea, yo he pasado cocinando 6, 8 horas a veces para alguna cena y en 45 minutos se acabó la cena. Y ya, entonces yo creo que tiene que ver más con ese hecho de que no es tan perenne. Ahora bien, ¿qué sucede? Yo no creo que nada más sea un arte y que nada más sea ciencia, es una mezcla de las dos y eso me lleva, por ejemplo, a la música. La música también es matemática, sin la matemática no habría música y me lleva a la pintura. La pintura es ciencia también porque sin pintura física de material no habría obras de arte. Y la arquitectura es materia, también estás trabajando con la materia, tienes que saber que a cierta temperatura se va a fundir el hierro o con lo que quieras la escultura, y así me puedo ir con cada una de las artes. Entonces yo creo que es una mezcla de ambas cosas, y como les decía aquí hace un momento, lo maravilloso es justamente juntar esos elementos. O sea, tienes al científico que nos está aportando, que es la maravilla de la gastronomía molecular. Ellos nos están aportando y nosotros aplicamos eso en la cocina molecular. Pues qué padre. Entonces, justamente ahí se genera un arte mayor. Y yo sí creo que es un arte. Y todos aquellos que no lo piensan así, es muy respetable su opinión, pero sí lo es. Muchas gracias. Muchas gracias y concuerdo completamente contigo, ¿eh? Gracias. Good. Bueno, por el tiempo ya va a ser esta la última pregunta de Andrea.
Dice, hablando de arte, ¿tienes algún pintor o alguna época con la que te inspires para las presentaciones de tus platillos? Sí, definitivamente. Y bueno, tengo mis favoritos, siempre tengo mis favoritos. Y me gustaría decir que son los impresionistas, pero no. Hay un pintor y retratista muy famoso norteamericano, pero que vive mucho tiempo en Europa, que se llama Sargent. Entonces, sus composiciones me gustan mucho y ya viniéndome más al presente, me encanta Matisse. Entonces, me inspiro en ellos dos, pero algo muy interesante con la gastronomía, y por eso me gustan estos lugares donde los menús son temporales, es que también el material es lo que te inspira. Y por eso me gusta a mí pensar en los impresionistas. Los impresionistas fueron los primeros que salieron a pintar al aire libre. Entonces, ¿qué les inspiraba? Lo que veían. Les inspiraban las avenidas, les inspiraban las estaciones de trenes, les inspiraban los parques, y eso fue lo que pintaron. Matisse era alguien que tejía, hacía tejidos, hacía telas. Entonces, ¿qué le inspiraba? Sus telas, sus composiciones. Entonces, a uno como cocinero, ¿qué nos inspira? ¿Qué ingredientes hay? A mí a veces me dicen, ¿qué vas a cocinar? Digo, déjame ir al mercado, déjame ir al súper. Digo, ahora que estamos en COVID, estuvo complicado. Voy y en función de lo que veo y lo que se me antoja, digo, esto es lo que se cocina hoy y creo que es la mejor cocina, la que te inspira justamente en eso. Claro, no te puedes inspirar todos los días, tienes que planear y en un restaurante también lo tienes que hacer. Pero creo que la materia prima es el punto de partida para definir cómo creas el platillo, qué colores vas a poner en ese platillo. Y a mí hay algo que me conflictúa mucho actualmente es, yo siempre he creído que el mejor lienzo es un lienzo en blanco. Por eso los platos a mí me gustan blancos, punto. Hay quienes les gustan grises ahora porque están muy de moda, o morados, o azules. Yo siempre digo, el mejor lienzo es un lienzo blanco porque ahí destaca todo. E incluso en la cocina molecular se utiliza mucho eso también por lo mismo, por esa simple y sencilla razón. Y pues agradezco mucho su tiempo, su paciencia. Espero que pues esa intervención les haya aportado algo que les haya enriquecido, porque a mí, bueno, desde luego, desde el estarla preparando me enriqueció mucho el retomar algunos elementos que los tengo ahí presentes, pero es diferente cuando se platican. Y pues un gusto y les deseo a todos mucho éxito en su carrera y pues que sigan con esta inquietud de aprender.